poco e independizarme cuando estuviera allí. Digo, bueno, bien, me voy con ellas, trabajo con ellas donde estén y allí. Y teníamos un centro de salud allí. Claro, aquí el Señor aún cerró más el cerco, porque hay que pensar que solamente había 2 religiosas que estaban trabajando y en un radio de kilómetros no había ni un joven, más que los nativos. Un centro de salud donde llegaban cientos de enfermos todos los días, donde había que trabajar bastantes horas, ¿no? Todas. Y donde, pues quizás ese diálogo interior se intensificó muchísimo, esa búsqueda ya llegó a un límite, ¿no? Claro, a ver, conjugar aquí todo esto no es fácil, pero algo que empezó a ocurrir, yo pensaba que había llegado a lo máximo ya, que era ya había decidido dar mi vida. O sea, no pensaba en volver y hacer otra cosa, pensaba en quedarme y seguir haciendo hasta que me muriera eso. Entonces, lo que ocurre es que cuando empezó a morir gente, o sea, empecé a ver gente morir, pues muchos días, ¿no? Empecé a sentir la impotencia. Claro, también es un centro de salud donde no hay los medios que hay aquí, sino que la gente sufría, morían pues tanto de malaria como de sida, mucha gente, ¿no? Y de una forma muy dolorosa, porque no tienes ni siquiera muchas veces con qué calmarles o qué darles, ¿no? Y te sientes verdaderamente impotente ante esa realidad. Entonces vi que aunque yo diera todo lo que soy, no estaba cambiando nada. O sea, vi inútil incluso mi vida, porque digo, ¿qué sentido tiene? Yo pensaba que dar mi vida iba a servir de algo, y veía que dar mi vida no servía de nada, porque yo seguía, hombre, yo les podía ayudar, pero era tan poquito que era nada. Y lo que antes me había parecido mucho, de pronto me di cuenta que no era nada. Y claro, también otro hecho era que cuando morían, algunos, en el momento de morir, me decían, Queserimana, que significa reza a Dios por mí. Y claro, eso me iba dando fuerte dentro, porque yo decía, a Dios, pero ¿a qué Dios si yo no tengo Dios? ¿A quién voy a rezar? Y empezaba a entrar en la capilla, pues con las hermanas, solía a veces entrar, pero bueno, mi oración no es que fuera una oración, seguía conectando con esas experiencias que podía haber tenido, pues en la naturaleza, en tal, y mucho diálogo interior, eso sí. Claro, era propicio, no había nada que me distrajera, ni una radio, no había nada, ¿no? O sea, se daba todo podía dedicar horas a reflexionar sobre lo que ocurría, ¿no? Y ahí empezó un poquito, y luego conocí una niña que había en el centro nutricional, que creo que ella también, la pequeña Wimana, fue decisivo para mí. Sí. Ay, porque esta niña era hija de una prostituta. Los pocos años que vivió, pues fue sufriendo, estaba malnutrida, recogida por una abuela que a veces la quería, a veces la abandonaba. Entonces, cuando esta niña llegó allí, pues yo recuerdo le cogí muchísimo cariño quizás especial, ¿no? Todos los niños necesitaban que estaban allí, pero no sé, no pude hablar nunca con ella ni una palabra, porque mi Kinyarwanda era muy pobre, le decía hola y adiós, pero me cogía de la mano, me miraba de una forma, veía esa necesidad de cariño y a la vez, no sé, es como que me quería decir algo más. Veía en sus ojos casi lo que veía en la naturaleza. Iba conectando cosas, ¿no? Y una mañana me llamaron que estaba muriéndose. Entonces fui y estuve con ella, pues, hasta que murió. Y recuerdo que al principio, claro, fue muy doloroso, ¿no? Porque no podía hacer nada. Y al principio, no sé, sentía como rabia porque se me escapaba y no podía hacer nada. Pero en el momento de morir, recuerdo que le decía, llévame donde vayas, ¿no? O sea, donde sentía como que algún sitio se iba, ¿no? Y yo quería ir también. Sentía que algo más había. Y cuando ella murió, yo me fui a la capilla llorando, pero gritando interiormente. O sea, ya no podía tocar más fondo. Había llegado hasta, no sé, hasta el fondo de mí mismo, el dolor, el absurdo en el fondo. Porque o das el salto ya a lo trascendente o no me quedaba nada en lo humano.
nada absolutamente, todo había tocado fondo, ¿no? Entonces, en medio de ese grito yo decía, Dios, si es que existes, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida de esta niña? Ha nacido para sufrir y morir de esta manera, es absurdo. Y un poco me enfrentaba con, ya me daba igual, o sea, en el fondo no había nada, ¿no? Que pudiera. Y fue una sensación de empezar a sentir, no sé, como paz, ¿no? En el fondo, no sé, es como si ella, de alguna manera, marcaba el camino. Sí, me decía, estoy bien, no te preocupes, o sea, no puedo decir que en aquel momento empecé a creer así, absolutamente, pero sí que di el salto. Di el salto porque de pronto ya entendí un poquitín, aunque luego lo he entendido mucho más, que el sentido de su vida fue precisamente ese, llevarme a mí a Dios. Ella existió para llevarme a mí a Dios. O sea que realmente su conversión, vamos a llamarla de alguna forma, fue más bien a través del corazón que a través de la cabeza, o las dos. Sí, no, en principio fue ahí, porque de pronto su vida no fue absurda. Eso en principio, pero claro, el siguiente punto era eso, mi cabeza se negaba a creer, y de hecho recuerdo que miraba el sagrario donde las hermanas me decían, donde hacían la oración y estaba Dios, y para mí al principio era muy duro porque yo no podía meter el Dios de inmensidad que yo había percibido cuando ya decidí que sí, o sea, no decidí, no lo sé, de pronto crees, das el salto, es que si no me quedo en el absurdo y ya está, ¿no? Porque tocas fondo de verdad, o sea, no es una decisión que la tomes desde de decir, venga, ahora creo y ahora no creo, sino que es que llegas al fondo, pero en la experiencia más profunda de ti mismo. Y le das. Y claro, el diálogo primero quizás con Dios fue de decirle, vale, ahora creo en ti, pero tú tienes que decirme quién eres, porque no sé quién eres. O sea, era ese deseo de que Él se manifestara, que de hecho lo estaba haciendo, ¿no? Pero me costaba encerrarlo en aquella cajita pequeña del sagrario de madera que era además. Y me pasaba horas allí delante y llorando, porque en el fondo sufría, porque yo quería creer también eso. Quería creer que estaba allí dentro, pero el Dios que yo había percibido no me cabía allí. Sencillamente era muy pequeño aquel sitio. Y luego me ayudó muchísimo también, porque en aquella Semana Santa las hermanas me dieron un librito del Vía Crucis del Beato José María, que yo ni sabía quién era ni nada. Pero recuerdo que, claro, estaba muy tocada por lo del dolor, o sea, ver a aquella gente sufrir. Me pasaba noches enteras sin dormir, oyéndoles quejarse, gritar. O sea, que estaba... Y recuerdo que leyendo el Vía Crucis, hombre, no puedo decir tampoco con las palabras que lo voy a decir ahora que lo entendí, pero sí lo entendí, de alguna manera, sin palabras, ¿no? Que no, el dolor no tenía por qué ser absurdo. Sino que, no sé, cuando iba leyendo la Pasión de Jesús, iba encontrando la palabra amor cada pocos renglones, decía, José, es mi palabra clave, aquí hablan de algo que yo ya sé. O sea, era como... Y entonces pude unir también las dos cosas. La cabeza y el corazón. Sí, un poco. ¿Y de Ruanda? ¿Cuánto tiempo estuvo en Ruanda? En Ruanda estuve 9 meses, porque allí es donde... Pues de pronto un día, yo la opción por la vocación no la tomé, o sea, allí un día decidí que quería seguir a eso que había encontrado. O sea, para mí ya Dios existía y yo quería conocerlo. Y sabía que lo podía conocer ahí. Y bueno, se conjugaron un montón de cosas más, pero yo no hubo momento en que tuve que decidir, aparte de que no me había planteado la cuestión de vocación. Como tal yo lo conozco ahora, lo he conocido después. Yo estaba buscando algo y sabía que por aquí lo podía encontrar. De hecho lo sigo buscando. O sea, voy hacia Dios y si es por aquí, ¿por qué no? Para mí es por aquí, lo sé, porque cada vez estoy más cerca de Él, ¿no? O sea que de Ruanda vino a España. De Ruanda vine a España, pero ya para hacer el noviciado. Sí. En esta congregación, que creo que es muy pequeñita. Sí, tampoco sabía eso, que eran 7 nada más. Eran 7 y
7 y además las que entraron pues llevaban años en vocaciones, ¿no? Casi la cofundadora vive, que es la Madre Teresa, y bueno, tampoco me planteé cuántas fueran ni nada. Sí. En el fondo le agradezco muchísimo al Señor que eligió por mí, porque alguien me ha preguntado después, pero bueno, ¿y cómo entraste en esa congregación tan poquitas? ¿No piensas que a lo mejor puede que no entren más? Pues les decía, si es que me da igual, yo lo que busco no es muchos o pocos. Muchos o pocos, sino algo que he descubierto y que quiero seguir. Soy fiel a lo que interiormente yo he... Y se me ha manifestado ahí, pues es ahí donde yo tengo que buscarlo. ¿Y qué más me da? Bien, una vocación religiosa de este tipo supone unos votos. Entonces, usted ha mencionado muchas veces la palabra libertad. De repente resulta que usted toma los votos de pobreza, castidad y obediencia, que parece que es algo que uno entrega a su libertad. ¿Cómo pasó de esa libertad sagrada que no quería dársela a nadie a entregarla realmente como lo ha hecho? Primero que, como ya he dicho, quizás los votos los fui haciendo antes, la opción por ello ya estaba tomada. O sea, tampoco en el momento en que decidí ser religiosa me planteé mucho todo esto, porque quizás, no sé, de un modo excepcional, pero la opción ya estaba prácticamente tomada, ¿no? Por ejemplo, el de pobreza, yo ya había experimentado la libertad que daba el no depender de las cosas. Ya lo había experimentado. O sea, no tuve que dejar nada que no tuviera. Al contrario, gané incluso libertad el primer día que vestí mi hábito, porque de pronto mi armario se reducía a 2 prendas. Y por las mañanas, cuando me levantaba, no tenía que pensar, ¿y hoy qué me pongo? Sino que me pongo feliz mi hábito y ya está, ¿no? Sí. Eso en principio. Y ganas libertad, pero muchísima, pero ya lo había experimentado. O sea, iba hacia algo que ya conocía, aunque no lo conociera con el nombre de votos religiosos. En cuanto al voto de castidad, bueno, pues cuando tomé la opción de estarme en Ruanda toda mi vida ya, yo ya había optado por dedicar mi vida a los demás, porque necesitaba... Hombre, hoy entiendo, ¿cómo diría? Eso fue los votos incipientemente. Claro. Hoy los vivo mucho más profundamente y desde otro sentido. Pero, claro, tampoco es lógico que entonces los entendiera como ahora, ¿no? Claro. Todo lleva su paso. Pero bueno, el principio para dar ese paso fue toda esa experiencia que ya estaba, y esas decisiones que ya estaban tomadas. Sí. Y luego el de obediencia. Bueno, pues quizás haya sido un poco el más difícil, creo yo, ¿no? Porque no era fácil, que de pronto durante años había sido yo la que había decidido todo. Claro. Aunque también me marcaban el ritmo los demás, porque ya digo que para las personas siempre cambiaba mis planes, si es que había alguna persona que... Pero también en eso he ganado libertad, porque empecé a experimentar lo que era el vivir al ritmo de la providencia, ¿no? O sea, para mí lo que me diga mi superiora no es un mandato, sino es la providencia que se va entrelazando entre todo eso. Entonces está claro que si quiero llegar a Dios, y de hecho quiero llegar, y si quiero conocerle, como estoy convencida, y lo estuve desde que supe que Él existía, de que el único que me puede llevar a Él es Él, pues Él tiene que marcar por dónde, ¿no? Y usted actualmente está en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, terminando su bachillerato en Teología. ¿El estudio de la teología, de la ciencia sagrada, le ha aportado algo a ese conocimiento de Dios que usted tiene? Me ha aportado todo, claro. Es que hasta eso lo tenía el Señor medido ya, porque providencialmente vine aquí también. Cuando me vine de Ruanda para hacer el noviciado fue un poco con la idea de que cuando acabara el noviciado volvería a Ruanda. Pero la providencia quiso que en ese tiempo cogiera nuestra misión en Ruanda